Va al siguiente, señores. Estaba bien como presentación, ¿no? Sí, bueno, estaba pensando para el crowdfunding, ya te digo, ¿no? A mí lo que me gustaba es que todas las imágenes que salen tienen que ver con los Molding. O sea, incluso la explosión del final es la explosión de Nagasaki. Vale, vale. Hay otra antes que es el de Carrero Blanco, ¿no? Porque también tiene que ver con la historia. Muy bien. Venga, lanza el siguiente y ya charlamos. Esta mañana, después de dejar a los niños en el colegio, he llorado al pasar por delante de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Allí, apilados, envueltos en plásticos con burbujas y olvidados por el mundo, siguen todos los cuadros que Margaret Molding pintó. Pues si tuviera que definir la historia de los Molding, una historia increíble rescatada de la basura, ¿no? Es la historia de unas personas que quisieron ser artistas. Ella se autodenominaba la mejor pintora del apocalipsis de todos los tiempos, creía que estaba a la altura de Leonardo da Vinci. Pues a lo mejor pedían $1 millón de dólares por un cuadro, que fíjate que ahora no se vende por mucho menos, ¿no? Y murió casi en el más grande anonimato en esta casa de Madrid, ¿no? Y todo eso estuvo a punto de perderse si no llegó a pasar por ahí en cuestión de minutos, ¿no? Parece que era un jueves de junio, mi cuñado me dijo que en la calle de Pez que bajase, porque en la calle de Pez había un montón de fotografías. Entonces bajé corriendo, a la puerta del edificio pues me encontré una montaña de cosas, ¿no? Una montaña de fotografías, de ropa, había mucha mierda, ¿no? Y mucha gente rebuscando, ¿no? Luego me he ido encontrando a lo largo de la vida por lo menos con 3 o 4 personas que estaban esa noche. Porque hay una gente que tiene los pasaportes, por ejemplo, que yo no los conseguí. Y luego otra persona, por ejemplo, que se encontraron las fotos de Margaret muerta, ¿no? Well, but it's all right, it doesn't matter. Yo me interesé por las fotografías y empecé a meterlos en una caja de fruta que había por allí, y esa caja me la llevé a casa. Y ese fue el primer contacto que tuve. Esa caja estuvo en mi casa cerca de 2 años porque yo no sabía lo que tenía. Y un día, en casa de un amigo, vi que había una de las fotografías que yo me había encontrado estaba enmarcada en su casa y era de otra persona que había estado conmigo recogiendo en la basura y me dijo: esto es las fotografías de una pintora muy famosa, ¿no? Y entonces yo digo: ¿qué dices? Pues si todo eso lo tengo yo en mi casa. Y ahí es cuando empecé a tirar del hilo, a buscar por internet, a hacer entrevistas a la gente del barrio, a ir preguntando por las tiendas la huella que habían dejado estas personas en Madrid, ¿no? Elmer fue el primer marino, o así se denominaba él, en pisar Nagasaki después de la bomba atómica, porque es verdad que estaba en un barco hospital, y él dice que fue el primero en descender por la escalera. Participó en millones de películas muy famosas en Estados Unidos, como La semilla del diablo de Polanski. Conoció a Henry Miller, tuvo contacto con toda la generación Beat. En España pues conoció a todo tipo de personajes, apareció en 1000 películas, en todos los anuncios de publicidad. Y luego Margaret pues sí tuvo contacto con la fama aquí en España, hizo una exposición en el Círculo de Bellas Artes, también por el mundo del cine, ¿no? Llegaron a conocer a Dalí, que le dieron una Biblia que luego Elmer intentó recuperarla mandando cartas a Dalí, y llegó a ir a su pueblo a por ella, ¿no? Pero Dalí nunca se la devolvió. Ellos eran integristas cristianos, veían que Franco era cristiano y para ellos era su referente, ¿no? Entonces le llegó a pintar un cuadro, y el día que estaban a punto de acabar con la compra, el que lo tenía que decidir la compra era Carrero Blanco, y ese día es el día que le mataron en un atentado. Pues Nelson tuvo también mucha relación con gente famosa, un tío muy guapo, con una personalidad tan grande. Estuvo una noche de copas con Steven Spielberg, por ejemplo, doblaba las películas de Almodóvar al inglés. O sea, dicen que su entierro hubo, no al igual que el de su padre y el de su madre, que fueron muy pocas personas, el de Nelson estaba lleno por su relación con el mundo del cine, sobre todo. Lo que nosotros llamamos un poco la fama, que es aparecer en que sea reconocido por la calle, pues en realidad sí lo consiguieron, ¿no? Lo que pasa es que la fama que ellos buscaban era otra, ¿no?
porque eran gente muy extraña en el Madrid de esa época, ¿no? Gente muy extravagante y muy bohemios. And that's about all of it, Kempi. And we thank you very much And thank you. for being so kind. Thank you. Bye. Hay un candado que yo tengo las llaves, que yo creo que esto se lo puedo abrir, porque tengo todas las llaves en cabía en casa, y siempre he pensado que esto como era de una cancela, y molaría, un día la voy a traer a ver si funciona. Bueno, pues yo creo que a modo de presentación, pues yo creo que está bien, ¿no? Porque el resto ya, si eso no lo cuentas tú. ¿Qué tal? ¿Está bien representado o buscamos otra cosita? Bueno, no, está bien, para contar la historia de los Molding, o sea, está bien, o sea, se centra a lo mejor un poco en la historia de los Molding, no, pero no hace mucho que no lo veía y me ha gustado, la verdad. Ajá. Yo he estado varias noches leyendo el libro, porque es que es de esos libros que te pones y dices, bueno, otro capítulo, y al final, pues bueno, ves cómo pasan, cada vez es más gordo el lado de lo que ya has leído, ¿no? Pero eso tiene un truco fácil, es que hay que meter muchas fotos, entonces parece que estás leyendo mucho, pero estás leyendo poco. No, pero es interesante, ¿eh? Porque empecé con Battle y no iba tan rápido, aunque son igual de buenos, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo concuerdan las fotografías con las pinturas, ¿no? Y cómo has sido capaz de encontrar los hilos conductores y lo que te has tenido que romper la cabeza, porque... Sí, en realidad lo de... Claro, yo no tenía los cuadros, ¿no? Cuando yo encontré las fotografías, yo no tenía referencias de los cuadros, aunque sí que había dentro de los negativos fotos de los cuadros, pero no sabía qué era aquello, ¿no? Pero sí que una vez de estas búsquedas eternas en Internet, algún familiar publicó un extracto de ese vídeo que estamos viendo a lo largo de la entrevista, que es el vídeo que aparece en la casa, que le graban unos sobrinos, y ahí ya se ven los cuadros. Y entonces, al hacer detalles sobre un cuadro es cuando yo me di cuenta, ya cuando llevaba 2 o 3 años en la historia, de qué eran aquellas fotografías y qué representaban, que eran estudios fotográficos para hacer los cuadros, ¿no? Como hacían pintura figurativa en la que representaban el apocalipsis de San Juan, y siempre el apocalipsis de San Juan los personajes eran ellos, pues ahí es donde me di cuenta. Bueno, yo puedo seguir hablando 3 horas, ¿eh? No, hombre, yo sé que todos mis compañeros están mordiéndose la lengua. Entonces, bueno, que no os cortéis. Pues hombre, yo la verdad, vale, que sí. Jolín, qué pesados. Yo la verdad es que me parece un trabajo de muchos años, ¿no? Empezaste tarde, ¿no? Le dejaste reposar un poquito. Bueno, lo dejé reposar un poco porque acababa de tener un hijo, tampoco sabía lo que era. Claro, ahora cuando está ordenado el material se ve lo que es, ¿no? Pero en realidad yo tenía una caja llena de cosas desordenadas, ¿no? Y mucho papel, había muchas fotos, pero había mucho papel en inglés con letra rara. No sé inglés y tampoco era fácil de leer aquella letra. Entonces era una cosa difícil de interpretar, que estuvo mucho tiempo en mi casa, así hasta que me di cuenta. Pero a fuerza de enseñárselo a amigos, a cada vez que lo enseñaba veía una cosa nueva, digo, pero aquí hay una pista de no sé qué. Y es cuando empecé a tirar de hilos. Y luego hay una cosa que siempre ellos no tienen modelos y lo que hacen es hacerse ellos las mismas fotos en las mismas posturas, ¿no? Y con los mismos gestos para luego repetir en los cuadros. Pero es una cosa que yo he visto luego también en Battle, que es que tú después vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a hacerlo con otro modelo y vuelves a intentar reproducir eso que es como si cerraras un círculo, como si entraras dentro de la escena. Bueno, en los modeling era un poco el primero localizar los sitios, ¿no? Porque, claro, los sitios que aparecían en las fotos tú no sabías dónde estaban, ¿no? Entonces, el hecho de investigar y llegar al sitio y poder fotografiarlo o refotografiarlo, pues a mí me interesaba. Y luego el hecho de poner los personajes, yo en ese primer momento, en los Waterblade a lo mejor no, pero
lo que yo quería es un poco meter los personajes en los huecos que habían dejado en el aire, ¿no? Porque yo en ese momento fantaseaba un poco con que si conseguía eso, podía devolverles a la vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando hay una escena que se ve ahí, que yo repito una foto de Nelson con una persona que le dejo en calzoncillos, como ellos se fotografiaban en la casa cuando se coloca, yo te lo juro que en ese momento pensaba, cuando le coloque en el sitio, ahí va a hacer ¡puf! Va a salir humo como Harry Potter y va a volver a la vida, ¿no? No pasó nada, pero bueno, seguí en la historia, ¿no? A mí sí siempre me ha obsesionado lo de... Lo que pasa es que luego ahora se ha puesto tan de moda que empiezo un poco a no gustarme tanto, ¿no? Pero lo de volver a los sitios o... Al final es idolatrar fotos antiguas, ¿no? Porque también me pasa que idolatro fotos de Cartier-Bresson que ha hecho en España y voy a los sitios o de otros fotógrafos, ¿no? Yo tengo una serie de fotos repetidas por todo el mundo de lugares donde se han hecho fotos que a mí me gustan, ¿no? O sea, es un poco una maniobra un poco de fetichista, ¿no? De la fotografía. No, pero vamos, eso es una forma de documentar como debe ser, ¿no? Buscando todos los ángulos. Yo creo que es de fetichista, es como el que le gusta la escritura y le gusta, yo qué sé, Machado o Kafka o quien sea y va a la tumba, ¿no? A la tumba porque quiere un poco sentir o la casa donde vivió, no sé, que quiere sentir un poco lo que tú has sentido leyendo la escritura de estas personas, ¿no? O sea, es una cosa que me flipa, que siempre lo cuento, ¿no? Que los políticos, los famosos y tal, toda la gente cuando están vivos los idolatra, pero nadie va a visitar sus tumbas una vez que se han muerto, ¿no? Solamente se visitan por algo las tumbas de los artistas, ¿no? Si te fijas. Ya, bueno, los de Vox no van a dejar ni una, si les dejamos. Pero bueno, otra cosa. Hay algo que a mí me ha la linealidad de todo el planteamiento, que es cuando vas al pueblo de Valverde, ¿no? Y te encuentras con aquella familia y luego más adelante cuando reproduces la fotografía con el niño sordo, ¿no? Y es que no me lo podía creer, digo, pues es que es así. Y entonces, si me creo eso, me creo todo el libro. Sí, a mí sí, pues fue así. O sea, a mí lo que me interesaba ahí es poner a una gente de pueblo, porque todo iba del surrealismo, ¿no? Era una pintora surrealista, ¿no? Y entonces, de repente, conseguir que una familia de pueblo, que un poquito antes yo les había sacado de donde estaban poniendo rulos a unas señoras en la peluquería, conseguir sacarles 5 metros de su casa, con el estrés que tenían, porque además decías, estás en un pueblo, que el pueblo hay una tranquilidad, ¿no? Estas personas estaban estresadas, ¿no? Porque había mucha gente esperando en la peluquería, ¿no? Entonces, sacarles de ese lugar y llevarles a una cosa tan surrealista como que primero que entendiesen lo que yo quería hacer, que era una chorrada, ¿no? Y que se pusieran en esas mismas posiciones que eran ridículas, porque habían crecido, ¿no? La niña pequeña estaba en brazos y digo, bueno, pues como no puedes estar en brazos de tu madre, que la hubieras partido la espalda, pues haces como que eres así pequeña, ¿no? O sea, era todo ridículo y surrealista, ¿no? Pero el hecho de que, no sé, al final no estás haciendo fotografía, estás haciendo una performance, ¿no? Claro, yo me he precipitado y a lo mejor algunos no saben de qué estamos hablando. Es la historia de un cuadro, de un tríptico, ¿no? Que se llama Los Empalados. Cuéntanos un poquito si quieres, pero es que merece la pena. Es bueno, ir para adelante y para atrás en el tiempo. Sí, es solamente un cuadro que ha salido ahí, entonces bueno, que no sé si aquí se va a ver, porque a ver dónde está la cámara. Esto es un poco el cuadro, lo veis, está en blanco y negro. Y entonces en una esquina del cuadro, aquí, o aquí yo creo, pues aparece la familia en unas posiciones, ¿no? Entonces yo me empeñé en que colocarlos en las mismas posiciones y entonces hicimos esta fotografía. Más adelante, unos cuantos años después. Claro, o sea, por ejemplo, la niña que está sujetando a la madre ahí era un bebé, ¿no? O sea, que han pasado como 30 años desde que los Molding les hicieran, ¿no? Eso es lo que estaba un poco contando. Claro, en el centro es un empalado, que es esto que hacen en Semana Santa, ¿no? Sí, es el empalado de Valverde de la Vera, que es una tradición. Además, bueno, dentro de lo que pasó, por ejemplo, en los Molding es que lo que se cuenta en el libro es, como pasan todas estas cosas,
es el 20% de lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a Valverde de la Vera, entre las casualidades que pasaron, solamente fuimos un día, Jonás y yo, que estábamos haciendo una película nosotros creíamos que estábamos haciendo una película, no estábamos haciendo un libro, entonces íbamos a grabar allí, y lo que pasó es que en medio de la visita a Valverde de la Vera es famoso en la fotografía española porque Juan Dolcet hizo muchas fotos, es un sitio donde hay una tradición que es el empalado de la Vera, que hay una persona que va empalada con unas cuerdas, con una madera, y que van de noche dando vueltas por el pueblo, oscuras, me parece que es el Jueves Santo. Y entonces en la Escuela de Madrid pues hubo muchos fotógrafos que iban allí, porque cuando se empezó a reivindicar un poco el documentalismo antropológico de Cristina García Rodero, Lobato, Juan Dolcet, pues fueron a Valverde de la Vera. Y entonces yo tenía las fotografías, yo cuando me dijeron que esta familia era de Valverde de la Vera, yo me acordé del empalado y tal, y de las fotos de Juan Dolcet. Pues cuando estábamos allí, un profesor que había conocido a los Molding nos invitó a tomar café a su casa, porque dijeron que cuando estaban pintando el cuadro del empalado, él se interesó por esa historia, que estoy hablando de los años 80, y fue a la casa de los Molding a visitarlas. Entonces nosotros, por digo, juego, una persona que ha conocido de primera mano a los Molding, vamos a ir a su casa a tomar café. Y cuando vamos a su casa resulta que tienen el archivo fotográfico, ya entro en la casa y veo fotos colgadas de Juan Dolcet por las paredes. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué hacen aquí estas fotos? Y entonces, otra casualidad, ¿no? En esa casa estaba todo el archivo fotográfico de Elías Dolcet, que era el hijo de Juan Dolcet, que también era fotógrafo, y se murió joven, y le donaron todas sus fotos, entre las que había cosas de Juan Dolcet, estaba la ampliadora en la propia casa, en una casa de pueblo de unos maestros apartada, ¿no? O sea, que ese día que íbamos buscando una cosa, de repente te relacionaba por la fotografía por otro lado. Y esas son de esas historias que se cayeron en la novela, porque distraían un poco de la línea que estábamos siguiendo, pero que tenían que ver con la casualidad, que es lo que está siempre un poco bailando en todo lo que hago, y que se cayeron del libro. Tú no te asociarás con Iker Jiménez, ¿no? Bueno, yo fui especialista de fotografía en Cuarto Milenio. A raíz de los Molding, que uno de los reportajes que podíamos haber puesto, que también está en internet, una cosa que no sé si está en YouTube, es el reportaje que hicieron de los Molding cuando salió el libro. Y a raíz del reportaje yo fui como de especialista en fotografía en 3 o 4 ocasiones allí a Cuarto Milenio. Bueno, yo soy fan de los programas de misterio y todo eso de toda la vida. No tiene... Está claro, yo me lo creo. ¿Te costó mucho pulir el libro? Porque tiene mucho... Yo creo que está muy pulido la escritura, ¿o no? Bueno, es que el libro en principio nació por una oferta de Blackie Books, una editorial catalana que ahora ya es muy conocida, pero en su día estaba empezando, y nació de ellos, ¿no? Entonces me dijeron que... Bueno, primero se lo ofrecieron al director de la película, luego me lo ofrecieron a mí, y yo lo escribí sin tener ninguna experiencia. Sí que es verdad que había escrito cosas de joven, de adolescente de la universidad, había escrito cuentos, había ganado un concurso, pero no quería ser escritor ni quiero serlo ahora, vamos, pero que no tenía ninguna experiencia. Pero cuando me lo dijo la editorial, lo que hice es escribir por instinto. Yo sabía que no sabía escribir, entonces lo que hice es contarlo. O sea, voy a contar una historia que sé que funciona porque se lo he contado a 1000 personas antes y a todos les ha interesado. Entonces, si no quiero ser escritor, pero lo cuento como quien cuenta una historia, ¿no? Pues yo creo que esto va a funcionar. Lo que pasa es que la primera versión me quedó como el triple de larga que lo que es ahora el libro, ¿no? Porque por inexperiencia, ¿no? No tenía a lo mejor una cosa que ahora sí que tengo mucho en cuenta, que es el ritmo que tiene que tener la lectura, ¿no? A mí me molesta mucho los libros en los que te pierdes, ¿no? O sea, yo he abandonado muchos libros porque tengo una déficit de atención, a lo mejor. Empiezo a leer un libro y de repente me pierdo, ¿no? Como no me conecte la escritura, no... O sea, como empieza a ver adjetivos, por ejemplo, empieza a ver una gente que va a contarte algo, empieza a adjetivar, me pierdo en la historia. Entonces, la primera versión pues estaba llena de adjetivos y era una versión un poco rollo y que se iba por este tipo de historias secundarias y por historias... O sea, me acuerdo que las primeras lecturas que hice con amigos me dijeron hay que quitar cosas porque nadie se lo va a creer, porque había tanta cosa increíble por medio que ya cuando ya estás... escuchaba tantas cosas increíbles, pues al final
pierde el rollo, ¿no? Al final hay que un poco dosificar las cosas que cuentan, ¿no? Porque si todo el rato son cosas que no te las crees, pues dices, no quiero seguir leyendo más, ¿no? Esto es El Señor de los Anillos. Y me costó, o sea, fue muy, ya te digo que el proceso fue, pues se escribió, luego se redujo a la mitad y luego ya se metieron a ayudarme gente que sabía de la historia y pues empezó a hacer edición de estilo y tal, y con gente con la que sigo trabajando, ¿no? Aunque ya en los últimos libros ya tengo más habilidad, o sea, algo más de esto, y entonces ya me mete menos mano, ¿no? Pero en el primero sí que hubo mucha intervención por parte de amigos. Pero quedó una ópera prima muy chula, ¿eh? Si hubiera sido una película también hubiera estado muy bien. Sí, porque la historia es muy potente, yo siempre lo digo, o sea, cuando dicen, no, el libro está muy bien, digo, ya está bien, pero porque la historia está muy bien. Porque Claro. al final, toda la gente que se ha acercado a los modding de los diferentes sitios, al final, la película también tuvo mucho éxito, ¿no? O sea, que al final, es que por encima de que yo lo escriba o el director ha hecho la película, está esa historia es brutal, porque parece que es una historia inventada. Entonces, como esa historia pertenece a la realidad, pues a toda la gente nos gusta, ¿no? A mí me gustaría leer esa historia de otra persona, ¿no? Claro, porque es que igual algún retrato puede ser incluso el retrato de Dorian Gray. Los retratos de Henry Miller son fabulosos. Es que son americanos, son gente que nosotros en esa época la fotografía era una cosa de unos pocos, ¿no? Y estos vienen con una cultura fotográfica en España cuando mucho más avanzada, ¿no? Aquí en España no había revistas de fotografía ni había nada. Y Margaret es una persona que ha estudiado arte en Carolina, ¿no? O sea, vienen de otro mundo, ¿no? Y vienen de un mundo en el que idolatran el arte europeo, ¿no? Ya Margaret se creía, pues yo qué sé, que era como una pintora renacentista, ¿no? Y que tenía el mismo... Bueno, expuso en el Círculo, ¿no? De Bellas Artes. Bueno, expuso en el Círculo de Bellas Artes, yo creo que por la brasa que dieron a un crítico de arte que en realidad fueron 2 o 3 semanas lo que estuvo en el Círculo de Bellas Artes. Tampoco, lo que pasa es que ellos lo contaban siempre, ¿no? Eran unas personas que tenían ínfulas de fama. Lo que pasa es que luego lo mezclas con la cutrez del piso y a mí me estaba recordando a Sin Noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. Sí, pues, marcianos. Sí, es uno de mis libros preferidos, ¿no? Yo casi más que Noticia de Gurb lo compararía con El Desencanto, ¿no? El Desencanto de Chavarri para mí es una de mis películas preferidas y está muy presente en el libro por esta historia que tienen de fracaso, ¿no? De cadencia. Tú dices que lo que quisieron ser y no fue, ¿no? Porque al final les pides perdón, pero ¿perdón por qué? Hombre, perdón por interpretarles, ¿no? Porque no les he pedido permiso. Estoy interpretando la vida de unas personas que estaban recientemente fallecidas, ¿no? Y les pido perdón por si estoy haciendo algo mal, ¿no? Y por usar sus cuadros y sus historias para contar un poco también la mía, ¿no? Bueno, pero la verdad es que yo no sé quién tiene más trabajo, si los Molding o todo lo que tú te montaste con ellos, ¿no? ¿Y alguna vez dijiste ya se acabó la historia y luego lo vuelves a tomar? Todavía no. Todavía no, porque me siguen llegando cosas. Todavía sigues. Sí, me siguen llegando. Investigando no sigo, pero sí que mucha gente, como el libro tiene como recorrido todavía, o sea, yo sigo vendiendo, que es una cosa extraña también, porque como funciona tanto el boca a boca, de cuando uno se lo lee, lo recomienda, va trayendo otra gente, y cuando empiezas a pasar a mucha gente, pues acaban llegando a gente que los conoció, ¿no? Entonces sí que me siguen llegando, pues no sé, hace 3 o 4 semanas, ya es que hasta lo olvido, me parece que un peluquero de los Molding, me contactó a alguien y me quedo como con el teléfono para llamarle, se me olvida, me lo acabo de recordar y se me va a olvidar mañana. Entonces nunca contactaré con el peluquero de los Molding. Ya ves, yo tengo la 6ª edición. Sí. Está bien, ¿no? Sí, yo cada edición la cambio la portada, ¿no? Porque voy un poco en contra de las cuestiones estas que llevan en el marketing, de que siempre hay que manejar la misma portada para que la gente asocie el libro. Pero yo creo que no, yo hay que cambiar siempre la portada para que tú cuando teclees
portada o los Molding en internet aparezcan 1000 libros. Entonces ya si de un libro aparecen 1000 portadas ya es un libro clásico, ¿no? Es como si tú te creas el Quijote o el proceso de Kafka, te van a aparecer 1000 portadas, ¿no? Mi teoría es esa, ¿no? Es una buena... Porque otra cosa que pasa es que también, como hay mucho friki, mucho fan del libro, hay gente que quiere tener todas las ediciones, entonces ya me aseguro que 30 o 40 van a comprar el libro para tener toda la colección. La siguiente pon revisada. Sí, ya está. 7ª edición revisada. Y esta, por ejemplo, la última edición que he hecho tiene al final los cuadros en color. O sea, he hecho un pliego de color. Sí, ya he hecho como un homenaje a los cuadros, ¿no? Y Sí, es un derroche eso. Ah, mira, este es el cuadro que hablábamos de el empleado. Lo que pasa es que no le viene bien el corte de página. Bueno, déjame, mira, que se vayan comprando los libros. Eso, que compréis el libro. Ya, sí, ¿no? Sí, ya encargado está. Oye, que os digo que tarda no más de 2 días, ¿eh? Bueno, eso no lo digo yo. A veces tarda más. Bueno, no pasa nada, tampoco. Hombre, Battleblack, pues oye, sería para dedicarle otro capítulo aparte, ¿verdad? Sí. La historia de un fotógrafo aficionado, pero tratada con un cariño enorme. Bueno, es una historia muy parecida, o sea, también parte de unas fotografías encontradas. Lo que pasa es que en este caso son placas de cristal encontradas en el rastro de Madrid. En principio compro 2 cajas de negativos de 9×12 en placa de cristal, las reproduzco, empiezo a verlo sin ningún dato. ¿En qué se diferencia de los Molding? En que, primero, en que esta familia son personajes anónimos, en que no había ningún dato, al contrario que los Molding. O sea, hay una labor de investigación mucho más fuerte que los Molding, porque tengo que sacar mucha información solamente fijándome haciendo con una lupa en las fotos, viendo los segundos planos a dónde me llevan, y solamente había una cartita con un nombre que ni siquiera yo sabía si era de esa familia, ¿no? Eso es lo que le diferencia, y luego que yo me siento más habilidoso también a la hora de investigar, tengo más facilidad que antes, y también a la hora de escribir, y entonces el libro, que en realidad lo empecé a escribir no hace ni un año, porque empecé a escribirlo como en la pandemia, en marzo del año pasado, pues se publicó en septiembre y todo lo hice yo, el diseño, la escritura, la revisión, las fotos, un viaje a Francia para recuperar la vida de este fotógrafo amateur. O sea que lo que sí que tengo es como más habilidad. ¿Cuánto duró el viaje? El viaje duró 2-3 semanas, por ahí. Fue en febrero del año pasado. Yo creo que en estos días estaba volviendo hace un año. Yo con la cantidad de información que había en el libro, se me hacían como 2 o 3 meses. Sí, luego también... Sí, lo que pasa es que llevo muy rápido viajando. Pues luego nada. que Francia es caro porque solamente pagando multas de tráfico, porque en todos las tienes que ir como a 40-50 y el coche es que se te para a 40-50. No te libraste, ¿no? Sí. Esperemos lo recuperé con el crowdfunding. Bueno, está muy bien. Bien. Bueno, pues 2 libritos más que he visto por aquí tuyos. El Proyecto K, Sí. que debe tener también mucha información de... Esto es en el siglo XIX, ¿no? En 1920 y 30. No, siglo XX. Siglo XX, 1920. Sí. 1920, por ahí. Y habla de... Lo he visto por encima de la sinopsis, ya lo pediré. Y habla de las escuelas fotográficas de aquella época, ¿no? Creo. No, bueno, es un libro que en realidad ese libro nace porque a mí me dieron el premio Foto España al fotógrafo revelación en el año 2002 y entonces había que hacer una exposición al año siguiente. Y yo estaba viajando con Castro Prieto en esa época por Etiopía y me estaba leyendo un libro de Kafka y me obsesioné con los últimos días de la vida de Kafka, ¿no? En los últimos días de la vida de Kafka está en un sanatorio en las afueras de Viena, muriendo de tuberculosis, solamente le acompaña una persona que se llama el Dr. Hoffman, la clínica se llama el Dr. Hoffman, y ahí había un médico que era un amigo suyo que
le estaba ayudando un poco a morir de tuberculosis, ¿no? Entonces me inventé una ficción que en ese momento que él está desesperado, porque de hecho dice que se quemen todos sus escritos. Yo que había visto, tenía libros de fotografía de Kafka, no de fotos hechas por él, pero sí de retratos que le habían hecho, de toda la historia de su vida. Era un hombre muy fotografiado, yo creo que más fotografiado que no son ahora los escritores, ¿no? Y vi que había una relación muy fuerte con la fotografía y me imaginé la ficción de que a Kafka en su lecho de muerte le habían captado unos sueños, ¿no? Que él se había sometido a un método de captación de sueños una vez que había rechazado la literatura, estaba a punto de morirse, le habían captado unos sueños y que esos sueños se habían guardado unas placas, como si fueran placas fotográficas, y habían estado metidas en una Kafka Society en un sitio determinado, y yo volví a alguien en el futuro, sacaba esos sueños a la luz. Por procedimientos matemáticos y tal, que se cuentan en el libro, sacaban esas cosas a la luz. Todo eso era una excusa para fotografiar el mundo de Kafka, ¿no? Entonces yo hacía unas fotografías con cámaras de placas que simulaban ser esas fotos que le habían extraído en sueños a Kafka 80 años antes. Esa es la serie con la que se expuso en Photopanda, y cuando acabé los molding me di cuenta que tenía un punto fotográfico, pero tenía más un punto literario que fotográfico, ¿no? Entonces yo, como ya había escrito los molding, digo, bueno, yo ya escribir un libro es fácil, ¿no? Porque si lo he escrito yo, pues ¿por qué no escribir un segundo, ¿no? Llevar esa segunda historia que tenía más de fotografía, de literatura que de fotografía, a la realidad. Entonces, hice este segundo libro, que también hizo un crowdfunding, funcionó muy bien el nivel de crowdfunding, pero a lo mejor yo me pasé porque era un libro en el que la mitad es ficción y la mitad es realidad. Y yo quería establecer ese juego con el lector en el que nunca supiera qué estaba pasando, ¿no? Porque los libros que se leen son libros de ficción o son novelas. ¿Son novelas o son documentales, digamos, ¿no? Y este tenía la mitad metida muy enrevesado, y además era casi ciencia ficción mezclada con realidad, ¿no? Entonces es un libro que no ha funcionado mucho porque la gente un poco, pues, a lo mejor se desconecta de la historia, pero hay la poca gente que lo ha llegado a leer. Hay gente que es su libro preferido de los que he escrito, ¿no? Pero es verdad que no ha funcionado. A lo mejor no se ha promocionado o no está... Sí, me pilló en una época que estaba haciendo otra cosa también, pero no, es un libro difícil, ¿eh? Yo ya tengo mi experiencia, yo he vivido cómo sienten, o sea, con los molding o ahora con Waterloo, cómo el feedback que te llega de la gente, y es muy diferente a este libro, vamos. Bueno, habrá que compararlos. Lo que sí que veo es que cuando haces fotos siempre son de placas. Cuando son importantes, sí. Esto es como decía, no me acuerdo cómo se llama esa fotógrafa, ¿no? ¿Cómo se llama esa fotógrafa que hacía 20-25 a sus hijos? Saliman. Cuando Saliman iba a hacer fotos con sus hijos, los hijos decían, cuando hacía fotos con otra cámara, decía, no lo llamaban ni fotografía, mamá ha sacado la cámara de fotos. Cuando se acaba la de 20-25 es que estás haciendo algo importante, ¿no? Entonces, cuando es algo importante, solo sacarla de placas porque, no sé, porque es una especie de respeto a la historia que estás contando, no sé, es como que le dan más importancia, ¿no? Es como quien firma la hipoteca de su casa con una pluma, ¿no? Cuando nunca ha cogido una pluma, ¿no? Porque tú te das cuenta que eso tiene que tener el peso de la escritura, ¿no? El peso de la pluma. ¿Y no por influencia de Castro Prieto? Bueno, claro, yo lo aprendí, influencia total, claro, si mi cámara es igual que la de Castro Prieto, pero en pequeño, ¿no? Es como la misma marca, me lo enseñó él, claro, yo aprendí a manejar las placas viajando por Etiopía, por Perú y por India. ¿Te haces tú todo el proceso, entonces? En blanco y negro, sí, claro. Tengo laboratorio en casa, revelo yo, todo. Es un lujo, ¿eh? Sí. Compré una ampliadora Dulce de estas 1200, creo que es, para 912, cuando de repente la gente empezó a deshacerse de los laboratorios. Claro. En 2000, que todo estaba barato, pues no sé, la compré en Suecia por 900 euros cuando valía 6 o 7 veces más, ¿no? Madre mía, eso es un monstruo, ¿no? Ahora creo que ha vuelto la fiebre por el laboratorio y está subiendo también los precios. Bueno, pues oye, nosotros ya tenemos alguna. Ya nos salvamos. Con la primera que empezamos, que es la que me he llevado yo a casa, es una Dulce F30, que llamaban ampliadora de maleta, porque se recoge y cabe en una maleta. Y eso dicen que los fotógrafos cuando iban por ahí a hacer reportajes. Sí, bueno, eso era muy común, claro. Tú te ponías en el hotel
te llevabas la ampliadora y positivabas en el hotel, claro. Entonces es una ampliadora pequeñita, pero que la tengo un cariño enorme. En el rastro, una de las cosas que me he arrepentido de no comprar es una maleta que llevaba que era una maleta con un ampliador y todo el equipo, y cabía en un poco pequeño con sus huequitos y tal para 35 milímetros, pero era precioso como objeto, ¿no? Pues es una joyita. Y luego, nosotros que estamos recuperando cosas, lo que cuesta luego limpiarla, montarla, ajustarla, y más nosotros que como no tenemos un sitio fijo, pues tenemos que sacar de los armarios, montar, usar, desmontar y volver a guardar. Eso cada vez. O sea, que tienes 2 horas perdidas. No, yo por eso me dice, en realidad lo uso poco, ¿no? Casi es un cuarto de tender la ropa y de guardar, hacer a veces de despensa y de laboratorio. Pero bueno, cuando uso de laboratorio lo saco todo y... Yo estoy revelando encima de la lavadora, o sea que son 60 cosas. Pues está bien para el agitado. Sí. Tanto cuando esté centrifugando. Yo la verdad es que con el añito este horroroso he aprendido muchísimo, porque me he hecho como 40 carretes en casa y los últimos ya me salen bien. Ya está juego con la temperatura porque me da la gana. O sea, ya es una cosa... Ya empiezo a mandar yo, que ya es difícil. Y estropeo unos cuantos. Los primeros me daba una pena porque todos los estropeaba. Pero bueno, mira... Pero esa era una época bonita. Yo aprendí en la universidad porque nosotros, yo estudié Caminos y había una asociación fotografía de Caminos donde te daban un curso de fotografía para revelar carretes, positivar y tal. Y te lo daba uno que era alumno, ¿no? Y era flipante porque a ti te daban ese curso y el año siguiente tú lo impartías a los demás. Era como puesto de pasa de padres a hijos, pero solo tenías un año para aprender lo tuyo porque al año siguiente tú eres el profesor, ¿no? Porque todas las cosas en la universidad iban muy rápido, ¿no? Pero bueno, eso de ser autodidacta a mí me parece flipante. Me parece flipante esa época que vivimos en la universidad porque ahora cuando ves la fotografía y ves que todas las fotos se parecen, porque todas, como viene el digital, lo que hace es que homogeniza todo, y lo nuestro estaba lleno de defectos, ¿no? Porque tú reconocías una foto por cómo positivaba ese, porque ya era como las fotos que me has enseñado de la Guardia Civil. Yo ya sí veo que viene un papel de esa marca con grado 3, ya sé que es vuestra, ¿no? Porque era una forma de dar personalidad a tu trabajo, ¿no? Y ahora ya cualquiera... Como el soporte ya acaba siendo una pantalla y las cámaras son las mismas, pues ya todo me parece igual. Las tomas tienen poco riesgo, porque como puedes repetir y repetir, es lo mismo. No, y el ingenio que llegabas. Me acuerdo que cuando te pasabas al concurso, pues había que... Lo que ahora son efectos de Photoshop, en ese momento había que dárselos, ¿no? Con la ampliadora, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un amigo mío que ganó muchos concursos porque se había dado cuenta que cuando yo fui a coger una cerveza a la nevera que teníamos en el laboratorio, había un cristal donde se apoyaban las cervezas, el típico cristal de nevera, la bandeja, que al sacarlo se dio cuenta que si lo ponía encima de las copias le daba como un efecto así como de mosaico, ¿no? Como el mosaico de Photoshop, ¿no? Entonces, claro, cualquier foto se convertía de repente en una obra puntillista, impresionista, ¿no? Entonces, ganó un mogollón de concursos así y eran todo mezclando cosas con ingenio de lo que tenías en el espacio reducido del laboratorio. Claro, aquí tenemos el amigo Paco Guerrero que ha currado mucho con esto. Lo que pasa es que es muy modesto. Pero pues que cuente algo. Paco es el que me enseñó a mí a calzar la ampliadora para corregir la perspectiva. Como era rígido, pues el sistema era ir calzando hasta que cogías el ángulo. Bueno, pues me enseñó a frotar el papel para cuando faltaba un poco de contraste, me decía, sácalo y frota. Eso no me lo sé yo. Amigo, pues mira, a base frota que te frota, va saliendo por ahí un poquito más, ¿sabes? Es una forma de calentar el revelador. Pero vamos, yo he trabajado con tu colega, Paco Gómez. Sí. Con eso que te diga ya te puedes hacer un poquillo la idea. Sí, soy yo. El laboratorio, todo lo del barrio de la Concepción que hizo aquí en Madrid, sí. Todo eso, que era de
de fotografía de edificios y tal, eso lo hice yo con él. Muy bien, pero le conocías a él, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Qué bueno. Muy bueno. Y Collado también he trabajado con él. Yo a Collado le pillé también, sí, pero Pablo Gómez se murió cuando entré en De Castro. Y era tan gracioso como decía. Bueno, depende de cómo le pillase. Si estaba sin desayunar, mejor que no le hablase. No, bueno, nos llevábamos bien. Tú sabes que ahora yo estoy cobrando derechos por sus fotos. Sí. Los de la Vega de repente me llegan Pero informes no te miran el segundo apellido, Martínez. No, y ni siquiera miran la fecha de nacimiento porque cobro derechos por fotos cuando yo no había nacido. Claro. No, era muy bueno, sí. Bueno, a mí todos los días me confunden con él. Me llegan cosas de oye, mira, te he visto en tal libro. Y digo, no soy yo. Es el bueno, siempre digo. Es el bueno. Eso es lo que dice nuestro Paco. Dice, cuando le hablé de ti, dice Paco Gómez, el otro. El otro, claro. Bueno, pues yo conozco más al otro. A ti coincidí una vez contigo, ya no recuerdo si fue en el Matadero o en la Casa Encendida, en un sitio de eso. Pero no recuerdo exactamente. Tenías allí una exposición o algo. Matadero sería. Pues las fotos. Tú estabas de fotógrafo en un centro oficial, me parece, ¿no? No sé. ¿Qué ha pasado? Se ha cambiado la pantalla, ¿no? ¿O lo cambio yo? Lo habrás cambiado tú. Vamos, no sé. Hay unos cuadritos ahí abajo que es como un vale, ya está. Una rejilla. Bueno, otro día nos hablas un poquito más del último libro que he visto por aquí, ¿no? Volverás a la Antártida. Que bueno, también... lo resumo ahora, si queréis. ¿Es un poco heavy? No, es muy sencillo. Es un libro, como todos los libros, tienen que ver con la fotografía y tampoco, como todos los libros, fueron historias que pasaron y que no tenían intención de ser libros, como los Bolding, como Kafka, como Waterblade, ninguno tuvo intención de escribir un libro, pero resultó que al final el libro es donde convergió la historia, ¿no? Y eso nació porque cuando yo estaba repartiendo los Bolding en librerías, pues había una librería de Madrid que me vendía mucho, la Modesta de Madrid, porque el dueño de la librería, pues le había gustado mucho el libro y era el típico librero farmacéutico que receta libros a sus clientes, entonces empezó a vender libros y yo iba todas las semanas allá a llevar cajas de libros, ¿no? Pues debe ser de la librería que más me ha vendido. Y hicimos una presentación del libro allí donde yo contaba cómo hacía los crowdfunding y tal, y resulta que al acabar la presentación, el hijo de la librera, bueno, en ese momento no me dijo nada, pero me llamó por teléfono a los días, dijo, oye, soy Hilo, el hijo de Rocío, la de la librería Modesta, y te quiero decir que a ver si me puedes ayudar porque quiero hacer un crowdfunding, porque yo soy aventurero, me dijo. Y digo, ¿que eres aventurero? Y dice, sí, yo me dedico, soy guía de montaña y tal, y entonces hago aventuras. Y quiero hacer una aventura al río Yukon en Canadá, ir en solitario por el río Yukon, y necesito un dinero y un crowdfunding que puede que sea la mejor forma. Quiero hacer un libro como tú, con fotos. Lo que pasa es que no sé muy bien fotografiar, siempre que hago fotos, pues son fotos un poco chungas y tal. Bueno. El caso es que me dijo, bueno, vamos a ayudar, ¿cuánto dinero necesitas? Y me dijo 3.000 euros. Y digo, bueno, 3.000 euros se consiguen rapidísimo con esta historia de aventura y tal, y lo vamos a conseguir. Empezamos a trabajar, él vivía en Canadá en ese momento, yo no le conocía, le conocía solamente como a vosotros a través de una pantalla. Empezamos a trabajar y cuando empezamos a hablar, teníamos 2 o 3 sesiones a la semana y un día me dice, tenemos que dejarlo ahora durante 3 meses. Y digo, ¿por qué? Dice, porque me voy a la Antártida. Y yo, ¿cómo que te vas a la Antártida? Digo, ¿pero te vas a hacer un viaje? Y dice, no, es que yo trabajo en la Antártida, trabajo de guía de montaña en la base Juan Carlos I. Y yo, pero ¿qué me estás contando? Y me lo cuentas ahora. Y llevamos hablando de chorradas durante 3 meses, tío, y eres un aventurero de verdad que vas a la Antártida, ¿no? Entonces, al cabo a la semana siguiente por ahí fui a llevar libros a la librería de su madre y le pregunté a la madre, ya que sabía lo de la Antártida, le pregunté que
cómo llevaba lo de que su hijo estuviera tan lejos, ¿no? de casa, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora este año bien, porque este año, si están súper conectados, este año tienen hasta WhatsApp, me dijo. Y yo pensé, que tiene WhatsApp en la base antártica. O sea, que yo le puedo escribir un WhatsApp ahora. Y entonces yo le escribí un WhatsApp, digo, Hilo, ¿estás ahí? Y me contestó. Y yo dije, pero bueno, esto es una maniobra brutal. O sea, tengo una persona que es un amigo mío que está en la Antártida y que tiene un móvil y que tiene cámara de fotos. O sea, puede hacer las fotos que yo no puedo hacer porque nunca había viajado a la Antártida. Y entonces le propuse un curso de fotografía a distancia, como una excusa para fotografiar yo la Antártida que nunca iba a ir, ¿no? Entonces le empecé a hacer preguntas, quise que se metiese en el y empecé a hacerle ejercicios fotográficos de retratar a la gente de la base, de hacer paisaje, de todo lo que se te ocurre, el bodegón y tal, pero todo a través de un teléfono móvil, ¿no? El caso es que eso lo fuimos publicando en redes sociales y la cosa fue creciendo, ¿no? Porque eran microhistorias con un encargo que yo lo hacía y una foto que él me devolvía. Y entonces eso empezó a crecer y como todo eso lo teníamos registrado en el WhatsApp con fotos y textos, me di cuenta que esas conversaciones donde idolatrábamos toda la fotografía polar, porque resulta que pues también en esta misma época, al final es la época que me gusta, ¿no? Principios del siglo XX, es donde el hombre, pues todos los avances tecnológicos están surgiendo, ¿no? Ha surgido la aviación, el automovilismo, está la teoría de la relatividad, hay mil cosas. Entonces, en esa época pasaron un montón de cosas increíbles. Y entre ellas fueron las expediciones polares, de conquistar el Polo Sur. Y en esas expediciones polares iban los fotógrafos mejores de la época. O sea, iban con cámaras de placa de vídeo que se llevaban su laboratorio portátil a un sitio inhóspito, ¿no? Y entonces todo eso lo íbamos contando, ¿no? Y el libro va un poco de eso, ¿no? De cómo hoy precisamente está aterrizando un vehículo marciano en Marte estadounidense, que es un poco como el anterior Curiosity que envió la NASA. Y yo un poco lo que sentía con esto es que yo tenía un Curiosity en Marte al que le daba en Marte, no era Marte, era en la Antártida, pero un Curiosity al que yo le iba dando órdenes. Le iba diciendo, gírate a la derecha, gírate a la izquierda, haz foto ahí, cógeme una muestra, ¿no? Es un poco ese rollo. Y el libro va de eso, vamos, de esa aventura polar. Luego me hice muy amigo de todas estas aventuras polares y les ayudé en las campañas que hicieron en la Antártida con el trineo de viento, que es un trineo que va tirado con velas de viento y que han atravesado, 4.000 kilómetros por el plató marciano. Pues les hice el vídeo que ahora está presentándose a festivales y les ayudo un poco. Y ahora quiero hacer un libro con una de las expediciones que hicieron en los años 80 Ramón Larramendi, que es uno de las personas que he conocido a través de esta historia. Increíble. Ya tenéis lectura, ¿eh? Sí. Oye, os voy a poner hay un apartado aquí a la izquierda abajo que dice chat y voy a poner un enlace a Fracaso Book. Y Paco, antes de que ponga esto, antes has nombrado a Salimán, ¿la conoces? No la conozco a ella, pero sí a su obra, claro. Sí, que yo estuve con ella en Estados Unidos y le hice un montón de fotografías, porque ella, sabes que allí tenía un poco de problema porque había fotografiado a las niñas siendo pequeñitas. Bueno, fueron las niñas las que le denunciaron a ella, ¿no? Una vez que crecieron y... bueno, también es que en Estados Unidos, como todo... Sí, pero las niñas sacaron con el rollo, sacaron mucho dinero de prensa y de todo eso, y la madre, pues como Belén Esteban las 5, a ver si me entiendes. Sí, en sí, el sí, aspecto ese. Sí. Pero bueno, es una fotógrafa para mí extraordinaria, Sí, maravilloso. que maneja la placa de una manera. Lo que pasa es que la máquina que tiene, aparte de ser grande, es que es vieja. Es una máquina... Es de madera, ¿no? Sí, madera, y la tiene, por algún sitio la tenía atada con alambre. Y les dije, joder, aquí esto te lo arreglan rápido, le ponen unos tornillitos, se hace un marquito. Tal. A mí me funciona muy bien así, déjala. Claro. Pero una persona encantadora, ¿eh? Con marido ya, claro, ya mayores los dos, pero bueno, muy bien. Ella sigue viva, ¿verdad? Sí. Sí. El marido no sé, creo que sí. Yo la última vez me parece que fue en el 2013 tuve. La hice a ella un montón de fotografías, le hice un reportaje
que le gustó. Se lo hice con la máquina de ella y con la máquina mía, con una Hasselblad, y luego le hice unas placas, porque a mí me gusta mucho el tema antiguo, hago cianotipias y cosas de esas, y se los mandé y le gustaron mucho. Muy bien. ¿Y no se pueden ver en algún lado esas fotos? Pues ahora mismo las tengo que buscar. Hace poco puse algunas aquí, pero bueno, ya te las buscaré, si eso. Vale, está ya emplazado para ponerlas, Paco. Bueno, eso. No, ponerlas en público. Esas yo las pongo y la quito rápido, porque esas fotos Pues manda un mensaje. no quiero que estén ahí por distintas cosas, claro. Bueno, oye, no he saludado a Fernando Miranda, que está por ahí. Fernando. Ha escrito un mensaje en el chat que se tenía que ir, que tenía alguna cosa, pero que se conectaría más veces. Vale, hay un mensaje sobre el chat. Fernando Miranda, que merece también 6 programas por ser un gran fotógrafo y por ser una excelente persona humana. No sé si lo conocéis alguno. Sí, yo le conozco algo. Es boliviano, de La Paz. Está entre Bolivia y Argentina. Tira mucho de placas grandes. Es un andador, anda por ahí por los pueblos de las montañas. Es un psicólogo impresionante. Es una persona muy entrañable. A ver si un día conseguimos que nos enseñe cositas suyas. Para decir, es un estilo a Chambi, pero de ahora. Paco, ahora que dices lo de Chambi, ¿tú estuviste con Castro Prieto en Perú? Sí. El trabajo es extraordinario, ¿eh? Sí, bueno, Dime. Yo estuve cuando se llevó... Bueno, de hecho yo empecé a trabajar con él porque necesitaba espaldas fuertes, porque él empezó a trabajar con la cámara placas en Perú, y entonces ahí cuando yo entré de ayudante, porque yo le conocí en mi pueblo, porque él veranea en mi pueblo, y entonces hablando con él vio que acababa... ¿De dónde eres tú? ¿De Salamanca? No, de Navaluenga, él de Ávila. De Ávila, sí. Y entonces él allí le conocí, me vio que acababa la universidad, que sabía de laboratorio y que estaba un poco sin trabajo ni nada, y me dijo, ¿te quieres venir a Perú? Y yo, ¿qué? Y entonces ahí es donde fui ayudante y estuvimos en el estudio Chambi de su hija, que vivía en ese todavía, de Julia, y vimos las placas de Chambi. Él ya había hecho el trabajo anterior de... Él había estado allá en Perú, pero no había estado nunca con la cámara 2025. Con la cámara 25 hicimos 2 viajes nosotros. Extraordinario el trabajo ese, ¿eh? Sí. Muy bueno. Pues nada. Os he puesto ahí lo prometido, en la pizarra del chat. Luego, el que le interese copiar y pegar y ya lo tiene. Es Fracaso Books, para que veáis lo que hay por ahí. Y luego 2 vídeos de televisión española para que los veáis tranquilamente en casa, ¿vale? Uno son 33 minutos. Os pongo además acotado desde dónde hasta dónde, para que solo veáis lo de Paco, que es del minuto 12 al 45, 33 minutos. Pero, por ejemplo, el de Waterblade está picado, ¿eh? Ya está el clip de Waterblade solamente por separado, ¿eh? ¿Cuál? El de Waterblade está por separado. Sí. Sí. Y son 20 minutos. En cambio, el otro, el de los Motlin, lleva una entrevista delante y otra detrás. Entonces, por eso os pongo, lo acoto desde el minuto 12 al 40. Os digo una cosa, merece la pena verlos tranquilamente, ¿eh? Primero, porque tienen muy buena calidad como vídeos, y luego porque tienen suficiente extensión como para disfrutarlos. La historia de Waterblade, la verdad, que es muy bonita. Sí, está muy bien, la han contado muy bien. A mí me sorprendió cuando la vi, porque grabamos un rato en el rastro, un rato aquí en el estudio, y fue como han armado un guión tan bueno, sin imágenes de Francia, porque, por ejemplo, el cuerpo fundamental en mi viaje a Francia
del que no hay imágenes, porque yo no me llevé, yo iba solo y no se me ocurrió grabar en vídeo ni nada, ¿no? Ni siquiera algún plano de vídeo cuando tienes cámaras que lo tienen, pero iba pensando en otra cosa y la verdad es que han armado un reportaje que a mí me emociona verlo, vamos. Con las fotos, la verdad que te da la sensación, sí, que ahora que lo dices no me había fijado que no había vídeos de Francia. No, pero lo que hacen muy bien es toda esa obsesión de buscar dentro de las fotos, pues solamente haciendo zoom a la pantalla de mi ordenador y a las fotos han conseguido una sensación que a mí me dejó muerta, ¿sí? No me la esperaba, vamos. Bueno, pues oyes, ya si queréis pasamos a ver algo de Vivian. Hay un reportaje como de 23 minutos. ¿Te interesa, Paco? Sí, me quedo. Vale. Este es un buen reportaje. Me gusta mucho porque no es solamente contar la historia o enredar un poquito en la polémica sobre si esta mujer era esto o lo otro. Desmenuzan un poquito su forma de fotografiar y con eso pues la comparan con otras fotógrafas de la época, con Ellen Leavitt, con Lisette Model, hablan de Janet Bertrand, que es realmente quien la ayudó en los primeros años. Entonces son cosas que no se limitan solamente a lo anecdótico, ¿no? Está muy bien. Habla mucho de cómo se fotografía con cámaras de 6x6. O sea que la verdad es que el reportaje habla más de fotografía que de fotógrafos. Ya conocéis toda la historia de Vivian, ¿no? Supongo que es súper conocida. John Maloof en 2007, que es un agente inmobiliario, compra un trastero y dentro del trastero se encuentra 120.000 negativos. No sabe lo que es, empieza a escanearlos, empieza a poner algunos en internet hasta que le dicen, tío, guárdate esto, que te vas a hacer de oro. Y bueno, por ahí anda, por las galerías, ¿no? Y por algunos, pero sobre todo galeristas. Yo he visto exposiciones más en centros grandes, más en galerías que en centros grandes. Y bueno, la mujer murió en la indigencia prácticamente y algunas se están forrando, ¿no? Con esto. Sí, a mí siempre me ha parecido, me ha llegado mucha gente comparándolo con los modeling y es verdad que tiene parecidos en el momento que te encuentras con eso. Las diferencias son claras, la diferencia es que esta Vivian Maier era, la obra de Vivian Maier era muy potente, ¿no? No tanto como la de los modeling o mucho menos que la de Waterloo, que en realidad yo tengo 100 y pico fotos o 200 fotos y no van a cambiar la historia de la fotografía. Y sobre todo que la historia casi ya quedó en segundo plano, ¿no? Porque casi lo que más se ve de ella es eso, ¿no? El posicionamiento en galerías y el meterla dentro del círculo del arte, que es lo que para mí diferencia mucho las dos historias. Claro. Pues bueno, yo lo paso y luego, si queréis, si nos queda tiempo, comentamos. ¿Podría hacerle una pregunta a Paco? Sí. Claro. Vamos a ver, Paco, que yo he leído unas declaraciones tuyas. Bueno, yo estuve viendo una exposición que hubo en la Expo del Agua en Zaragoza. Había, me parece que 5 fotografías de distintos fotógrafos. Había tuyas, había de Castro Prieto y tal. Entonces yo he leído unas declaraciones tuyas en la que, bueno, yo sé que eres ingeniero de caminos, en donde dices, nunca ejerceré o no haré nunca. Bueno, es que yo soy de la profesión, entonces le digo, ¿tan mal te han tratado o es que te enganchó de tal manera la fotografía que renegaste del hormigón y la estructura? No, lo que digo es que las declaraciones que habrá leído es que cuando pongo mi currículum digo que nunca ejercí mi profesión, pero no que reniegue de eso, al contrario, a mí me sigue encantando y me ha encantado siempre. Lo que pasa es que no he trabajado ni un día. No he trabajado ni un día porque tengo un poquito fobia también a las entrevistas de trabajo, ¿no? Y a una cosa que pasa mucho en la ingeniería y en todas estas carreras, ¿no? Lo de tener que disfrazarse para ir a una entrevista de trabajo, yo no puedo pasar por esa
Y tanto no puedo que nunca ejercí por eso, ¿no? Pero es verdad que coincidió con la fotografía, porque yo cuando acabé la carrera, lo típico que ya sabes que si te queda una o dos asignaturas, si te queda solamente una te la convalidan, ¿no? Y a mí me quedaron 2 para febrero y desde ese septiembre a febrero me metí en el Reina Sofía a ver libros de fotografía. Y iba todos los días a ver libros de fotografía como si estuviera estudiando, como no tenía nada que hacer hasta que llegase febrero y me presentase esas asignaturas, de repente me di cuenta que a mí lo que me gustaba era la fotografía. Y digo, joder, si te gusta la fotografía, ¿por qué no te vas a dedicar a ello? Si al final... Y luego en ese momento llegó el golpe de suerte de conocer a Castro Prieto. Pero bueno, lo que dices de la ingeniería, yo lo que hago ahora mucho, lo que trabajo, ahora menos porque por las crisis que ha habido, pero yo he hecho muchos libros de fotografía de ingeniería. Yo trabajo con una empresa de estructuras desde que salí de la carrera haciendo fotos y pues trabajo con Ines Ingeniero, con CESMA, con FECOR, con ADIF, he hecho libros de fotografía de puentes sobre todo y he hecho muchas cosas de ingeniería. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo el seguimiento de las torres de Colón, ¿no? Que están cambiando la estructura y poniendo 4 pisos de más y estoy fotografiando eso. O sea, que me encanta a mí la ingeniería. Bueno, entonces lo he interpretado yo mal, en cierto modo. No, o sea, te digo... Sí, no, a mí me flipa. Lo que pasa es que soy malo para la ingeniería. O sea, que sigues en el tema, ¿vale? Pues sí, me alegro. Yo lo dejé por edad. No, yo sigo en el tema, pero ya te digo, relacionado con la imagen. Muy bien. Bueno, venga, voy a pasar por aquí. ¿Alguna más? No, nada más. ¿Querías decir algo? Bueno, pues venga, vamos. Los libros de historia no suelen recordar a las personas que limpiaron casas, cocinaron comidas o cuidaron a los niños. No se reconoce la importancia histórica de, por ejemplo, la nodriza de Freud, la sirvienta de Marx, las criadas de Virginia Woolf o la cuidadora de Simone de Beauvoir. Sin embargo, estas personas tenían un nombre y una vida propia. Tenían sueños y pasiones, necesidades vitales y creatividad. Una de estas mujeres invisibles fue Vivian Maier, una fotógrafa que trabajó durante 40 años de niñera y cuyo archivo fotográfico fue descubierto en el año 2010, apenas un año después de su muerte en una residencia de ancianos de Chicago. Vivian Maier lo que tiene de especialmente interesante es su doble procedencia entre Estados Unidos y Francia. Entonces, hasta ahora se insistió muchísimo en su lado americano, gracias a quien descubrió las fotografías y tal. Pero realmente tiene también ese lado de los Alpes franceses, de su madre, de un pueblo pequeño, de un sitio, de un pueblo donde hubo muchísima inmigración a Estados Unidos desde finales del siglo XIX por culpa de la falta de recursos que tenía la gente y tenían que emigrar. Entonces la abuela de Vivian Maier ya emigró y fue también niñera. Luego volvió a su tierra y la madre emigró del mismo modo, pero siguiendo los pasos de la abuela, cosa que hizo también Vivian Maier, con lo cual ahí hay una especie de tradición familiar para encontrar una solución a sus necesidades económicas. Y Vivian Maier nació en Estados Unidos, pero luego volvió a Francia porque hubo todo un problema, estuvo la crisis de los años 20-30 en Estados Unidos, entonces volvió, porque no había forma de vivir ahí, volvió a su pueblo, se quedó como 12 años y volvió otra vez a Estados Unidos donde se quedó. Pero los franceses han recuperado mucho su historia, entre otras cosas, porque los franceses dan siempre mucha importancia a todo lo institucional y tal, y entonces han creado una asociación también, a su vez, conectada con la Asociación Americana. Han descubierto que había otra fotógrafa, que es Jeanne Bertrand, que le ayudó, porque había mucha solidaridad entre la gente en la misma zona de los Alpes del sur de Francia, y entonces se ayudaron unas a otras, porque eran madre e hija, con Jeanne Bertrand, que les acogió en su casa, y probablemente Jeanne Bertrand, que fue una grandísima fotógrafa muy reconocida, muy guapa, muy reconocida en Estados Unidos, que tuvo un destino muy trágico porque tuvo un problema, pues debía ser esquizofrénica o alguna cosa de estas.
Y tuvo muchos problemas psicológicos, pero fue una de las grandes de Estados Unidos. Y ellos, en Estados Unidos, sí recuerdan a Jeanne Bertrand mucho más que a Viviane Maier, que ahora empieza a ser conocida. De momento, la historia o el caso, el fenómeno Viviane Maier compone tres partes. Primero su obra, desde luego, la que más densidad y contenido tiene, 120.000 negativos, un archivo colosal. Luego viene el descubrimiento, sin el que la obra no existe de una cierta manera. Ahí interviene John Maloof, que es el elemento, la partícula que desencadena todo aquello. Y tercera faceta del caso, la singularidad de la personalidad de Viviane Maier, una persona introvertida, una persona que seguramente tenía necesidad de la fotografía para tener relación al mundo. Se sabe que no tenía amigos, no tenía familia, no tenía ningún vínculo que le permitía tener apertura al mundo, y la fotografía era su condición sine qua non de relacionarse con ella. Hay alguna cosa que es muy importante no olvidar, es que Viviane Maier era nani. Viviane Maier pertenecía a la sociedad de la gente de servicio que no tiene acceso a ninguna identidad, condenado a una cierta invisibilidad, condenado a un cierto anonimato. No se habla de la gente que trabaja para las castas superiores. Y Viviane Maier, creo que a través de su fotografía es una necesidad imperiosa de afirmar, aquí estoy, aunque no me veis, dejo huella de mi identidad e intento construir mi propia personalidad o mi propia identidad a través de la fotografía. Una personalidad y una identidad a las que podemos acercarnos a través de la exposición organizada por la Fundación Canal y que podrá visitarse hasta el 16 de agosto en la calle Mateo Inurria de Madrid. La muestra incluye un total de 120 fotografías y 9 películas de Super 8 que nos transportan a las calles de Nueva York y Chicago durante los años 50 y 60 del siglo pasado. Cuando empecé a trabajar y indagar en los archivos de Viviane Maier en Nueva York, me di cuenta de que había temáticas recurrentes sobre las que ya volvía una y otras veces. Primero, evidentemente, pues la vida en la calle, que es un poco el núcleo central de la exposición, alrededor del que pues hay unas declinaciones temáticas a raíz de lo que podía fotografiar en la calle. Muchos retratos de estas personas que podían encontrarse en las calles de los barrios obreros de Nueva York y Chicago de los años 50-60. Luego, evidentemente, el mundo de la infancia, que ha sido su vida siendo niñera durante 40 años. Los niños que podía cuidar eran sus modelos, de una cierta manera. También tenemos una especie de digresión que anuncia la fotografía en color, que le llamamos en la exposición formalismos, que son un poquito o reflejan las especificidades de la fotografía experimental, un tipo de fotografía más gráfica y evidentemente muchos autorretratos que corresponden, diría, a un 30% de sus archivos. Creo que su propio estilo no es tan diferente o más diferente o diferente del de todas las fotógrafas y fotógrafos contemporáneos a ella en Estados Unidos y sobre todo en la Escuela de Nueva York, ¿no? Es una fotografía de calle, una fotografía humanista, y ella siempre es muy formal en sus encuadres, viene limitado por las máquinas que utiliza, porque tanto la Rolly que se utiliza desde el estómago como la Leica están condicionando sus encuadres y están condicionando su manera de mirar. La Rolly tiene la ventaja que es un visor muy grande de 6x6 y entonces te permite hacer una composición muy exacta, muy correcta, te permite enfocar muy bien, te permite, que es lo que se ve en sus fotografías, que el retratado no se sienta observado, no se sienta, más que observado, no se sienta agredido. Entonces, porque no le están enfocando con la cámara. La cámara está a la altura del estómago y está confrontándose con la fotógrafa. La miran a ella o ella mira al retratado, pero no con la cámara entre medias. Y eso da una sensación de acercamiento.
con ese sentimiento fundamentalmente humanista, ¿no? No hay crítica social, no hay crítica política, fundamentalmente hay ese distanciamiento emocional que estoy registrando en lo que veo, ¿no?, con mi cámara. La historia de Vivian es también la historia de un hombre, John Maloof, un agente inmobiliario y amante de la historia local de Chicago que compró en una subasta una caja de negativos de Vivian Maier. Hoy en día, en su colección personal, tiene unos 100.000 negativos de los que ha positivado 10.000, y de ellos conocemos solo una pequeña parte, que es la que viaja por el mundo en cada exposición. ¿Cuál era el contexto artístico en el momento en el que Vivian Maier tomaba estas fotografías? Sabemos que nace en 1923 y muere en el 2009, y que se traslada con unos 30 años a Estados Unidos. Cuando ella se traslada a Estados Unidos, se traslada con un bagaje fotográfico en su mirada, por lo menos, que coincide con la fotografía humanista, que coincide con la que deviene lo que se ha llamado luego fotografía de calle, fotógrafos de calle, y los maestros, de alguna manera, de este género serían Cartier-Bresson, Walker Evans o Dosnau, ¿no? Hay una fotógrafa coetánea a ella que se llama Helen Levitt, que es una fotógrafa que tiene una Leica, no su cámara. Normalmente la primera cámara de Vivian es una Rolleiflex, pero Helen Levitt se la conoce porque fotografía a niños en las calles de Nueva York, y hace una exposición que es Niños en la calle, en el MoMA, en el año 38-39. Y se dice, es la fotógrafa de los niños, y ella dice, no soy la fotógrafa de los niños, es que en esos años los niños son los que están en la calle. Entonces fotografío lo que está en la calle, y hay muchas fotos que pueden encajar perfectamente en el mismo estilo. Hay otra fotógrafa que sí utiliza la misma cámara, que es Lisette Model, también coincide en las mismas fechas. Lo digo además por citar solo a mujeres fotógrafas, ¿no?, de la misma época, que es una cámara que hay que fotografiar desde el estómago. Entonces dice, ya es la hora de empezar a fotografiar desde el estómago, porque antes se fotografiaba desde los ojos, ¿no? Aunque realmente fotografiamos con el cerebro y fotografiamos con la cabeza. Como sabemos muy poco de la vida de Vivian Maier, sabemos absolutamente nada, no sabemos nada de su formación. Pero la formación en esta época podemos intuir que, igual que la de Helen Levitt, sus maestros son Walker Evans y Cartier-Bresson, que se ven a través de las revistas, de las suscripciones a Vogue, por ejemplo, o hay una exposición muy importante en Nueva York en estos años, en el 55 en Nueva York, que está comisariada por Steichen, que es la Family of Men, de la cual salen también artistas, por ejemplo, como Diane Arbus, con la cual también tiene semejanzas, salen todos los artistas con los que a ella la podríamos encuadrar en su estilo, ¿no? Bueno, pues el género fotográfico de Vivian Maier, su vocabulario, su retórica, su sintaxis, corresponden a lo que clasificamos la street photography, aunque Vivian Maier empezó realmente mucho antes de las grandes figuras de la street photography, que son Gary Winogrand, Diane Arbus, o Robert Frank, que era un contemporáneo suyo, o Helen Levitt, pero realmente yo creo que hay influencia de la fotografía humanista francesa. Vemos en sus fotografías de calle muchas imágenes que nos recuerdan a un Robert Doisneau o un Henri Cartier-Bresson, por ejemplo. Lo que realmente aporta no es que aporte en términos de historia o de algo novedoso en la street photography, puesto que se ha descubierto posteriormente, sino que nos enseña que la historia de la fotografía no está cerrada, no está escrita y confinada en los libros, en nuestras estanterías, que aún se podría descubrir otros fotógrafos del siglo XX y que entrasen y figurasen en la historia de la fotografía. A través de la descripción de varias de sus fotografías más sugerentes, tratamos de profundizar en su mirada. En este retrato respeta las normas clásicas de la composición, ¿no?, fotográfica, que es la regla de los 3/4, que es una simplificación de la sección áurea,
la regla del espacio negativo y positivo y la regla del foco de interés. Y además utiliza el espejo circular para generar la composición y generar la profundidad de campo en la composición. La cámara es la que está en el centro, en un trípode, y además uno de los objetivos de la cámara es un punto blanco, que es prácticamente donde se te va la atención. Si analizamos las coordenadas de la imagen, está compuesta canónicamente, ¿no? Entonces significa que tiene conocimientos de técnica fotográfica. Está muy controlada la luz, y entonces es una imagen que para mí me parece paradójica, porque tenemos toda la información, tenemos con qué cámara está hecha, en qué momento del día está hecha, qué día está hecha, pero a la vez genera mucha ambigüedad y es el misterio del personaje, porque al fondo se ven unas cajas. Se ven unas cajas que están empaquetadas y una habitación que además está vacía, salvo por el espejo y la cámara y la figura de ella. La habitación está por descubrir, ¿no? Entonces es como este personaje. Los autorretratos son tradicionales, ¿no?, en todos los pintores y luego los fotógrafos, pero es verdad que comparativamente al volumen de imágenes que conocemos de ella, hay muchos autorretratos. Entonces, y hay autorretratos, muchos de ellos no se la ve bien el rostro, otros son solo sombras, pero es como si a través de esos autorretratos ella quisiera dejar constancia de ese personaje, ¿no? O de esa protagonista que no ha sido, que de repente sale a través de ese patos, ¿no?, que sale siempre en todos los autorretratos. En este caso es como muy llamativo, ¿no? Hay una fotografía en su sección de autorretratos que me gusta particularmente por la singularidad, que es una de las pocas en la que se ve Viviane Maier sonriendo aquí. Es una especie de chiste visual donde se encuentra ella con un obrero que está moviendo un espejo, y justo en la alineación perfecta de su imagen con el espejo y su cámara, pues es cuando toma la decisión de hacer esta fotografía. Y es un poco de los momentos felices, ¿no?, digamos, y ella juega con esta pequeña cosa, este guiño humorístico, y yo creo que tenía bastante sentido del humor, incluso de la ironía también. Es una escena muy cotidiana me parece que son 6 mujeres y un hombre que están en un barco mirando el mar y recibiendo el aire del mar. Y realmente el interés fundamental de esa fotografía está en la captación del tiempo, por un lado, y el carácter también del tiempo parado que da la fotografía. Y en este sentido hay mucho paralelismo con la obra de Hopper, por ejemplo, esa necesidad de recrear situaciones, pero a la vez de parar el tiempo dentro de la escena, ¿no? Que eso se repite en muchas fotografías, de hecho, de Viviane Maier. La otra fotografía no estaba fechada, como el autorretrato, pero representa, yo creo que es una escena de calle y es muy representativo de su manera de fotografiar, de esta mirada educada en el detalle. Responde también a reglas clásicas de composición. Hay 3 figuras, y una de los manuales primeros, ¿no?, en estos años de fotografía hablaban de que cuando tienes que fotografiar un objeto que se repite, en este caso el ser humano, el 3 es el número perfecto. Y eso pasa en muchas de sus imágenes, o sea, no solo en esta de los borrachos en las calles de Nueva York, sino que pasa en muchas de sus otras imágenes, que cuando hay elementos variados, elige siempre 3, ¿no? Suele elegir, porque eso genera diversidad en el espectador, multiplicidad de puntos de vista, pero no genera caos en la imagen. La imagen sigue siendo una imagen muy ordenada. Hay otra cosa característica también en esta imagen, que es, hay como una forma, casi como un monstruo que se genera nuevo, que aparece también en otras de sus imágenes, porque 2 de los borrachos, uno de ellos está tirado y su cabeza está debajo de los pies de otro y no se le ve, y casi es como un monstruo nuevo, ¿no?, un ser híbrido. Y ella juega con esas formas, con ese juego de los contrastes de las formas. Hay una imagen del zoo en el que un hombre negro está sujetando a un bebé, y el bebé tiene un globo blanco
y el globo justo lo coloca con el encuadre en lo que es el óvalo del rostro, generando esa ambigüedad en la imagen. Es la misma, con un tema completamente distinto, porque aquí no hay ironía y sí es verdad que en muchas de sus otras imágenes hay una mirada muy amable de la realidad, muy irónica, con sentido del humor. Pero yo creo que es ese observador desde la distancia, ¿no? El observador amable, el paseante, el flaner. Pues en el abanico de representación de ella misma, Vivian Maier utilizó varias fórmulas y yo creo que la más potente es la utilización más minimal también de la proyección de su silueta encima del suelo. Es una manera de decir, estoy aquí, pero no reconocéis mi figura. Y también en esta imagen que vemos aquí, para mí tiene mucho que ver con una especie de guiño a la historia del arte y todos pensamos y nos acordamos de la pintura de Van Eyck, del matrimonio Arnolfini. Yo creo que Vivian Maier tenía una cultura visual muy extensa y es alguien que solía frecuentar museos, ver exposiciones, y yo creo que aquí es lo que nos está diciendo. Una de las formas en las que su vida se articula con su obra es a través de la importancia que cobra el denominado cuarto propio, un espacio de intimidad dentro de las casas en las que trabajaba. De la misma forma, no había una separación clara entre su trabajo asalariado y su obra, y en muchas ocasiones, y como recuerdan los niños que cuidó, mientras paseaba con ellos, tomaba fotografías. Yo creo que a lo mejor habría que invertir. Y decir, no es una Nanny, una Mary Poppins que además hace fotografía, sino a lo mejor es una fotógrafa que tiene que dedicarse a ser cuidadora de niños, porque eso le permite tener una habitación propia. Por ejemplo, lo cuentan en el documental, unos niños que la cuidaron, unos niños a la que ella cuidó y que acabaron cuidando, ¿no?, a ella al final. Que ella lo que pedía era una habitación y un cuarto de baño privado con llave, porque era su cuarto de revelado. Evidentemente, socialmente era un tipo de trabajo muy subalterno, entonces estaban ocultas. Pero en este caso hay una voluntad de ocultación, o sea, que no es que ella fuera una persona invisible, es que jugaba con su invisibilidad, y se ve en los autorretratos también la cuestión del reflejo, se ve en el tipo de ropa, ese sombrero de hombres o zapatos de hombres que llevaba, esa búsqueda de una personalidad típica, marginal, excéntrica. Todo esto es un trabajo sobre su personalidad y sobre su imagen, que es un trabajo muy cuidadoso, si lo pensamos bien, o sea, no es casual. Luego eso coincide con una época en la que las mujeres artistas eran mujeres muy mal consideradas, muy marginales por el hecho de que no estaban casadas, no tenían hijos y por lo tanto no entraban en el estatus social habitual. Y entonces ella juega también, es consciente seguramente de esa marginalidad, ¿no? Pero esa marginalidad es doble, primero porque es mujer, luego porque socialmente no tiene recursos económicos, y luego los fotógrafos y las fotógrafas. Hasta el año 70-80 la fotografía no es un arte que entra en el canon de las artes plásticas. Es un trabajo, es un recurso para dar información. La fotografía, bueno, pues, ¿qué os ha parecido? A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta de esta fotógrafa? Es que en el blanco y negro, Paco lo sabe bien, existe, bueno, y tú también, Ernesto, existe pero menos la costumbre siempre de subexponer la imagen. Sacamos un poquito oscurita, no se ven los rostros tan bien, tal, y sin embargo Vivian utiliza lo que es la exposición perfecta y utiliza la nitidez. O sea, saca la fotografía, si te das cuenta, es perfecta. Hace unos retratos y no han salido ahí todos los retratos, que ella hacía muchos retratos de su persona sobre espejos. Tiene muchas exposiciones, muchos retratos que se la ve ella a un lado y en el otro lado la persona, en el otro lado el reflejo del espejo. Tiene muchos, que ahí no están todos, pero es siempre la exposición perfecta y una nitidez extraordinaria.
Para mí, desde luego que sí sabía bien de fotografía. Y además, lo único que hacía ella eran los contactos. No positivaba porque dice que económicamente no se encontraba muy bien. Ella hacía los negativos, muchos se encontraron sin revelar, muchos, y de los que estaban revelados había hojas de contacto, que las hojas de contacto no utilizaba ni ampliadora. La hacía con la luz normal, ponía cristal con el en medio, fogonazo de luz y quitaba. Es lo raro que tenga fotos tan buenas y ni siquiera estuviesen positivadas. Sí, lo raro es que no quisiera compartirlas, ¿no? Pues no quisiera compartir, porque hablamos de encontraron 100.000 negativos, pero es que anterior a esos negativos habían estado vendiendo negativos a 2 euros y a 5 euros por ahí. O sea que vete a saber y lo que te hace pensar es que si eso se ha descubierto, ¿cuántos no habrá por ahí? Claro, sin descubrir. Claro. Porque una cosa que nos parece tan extraña que una persona que dedique tanto tiempo a algo, que es una cosa que son imágenes que claramente cualquiera que hace fotos sabe que al final tienes una necesidad de compartirlas, que no tuviera ninguna necesidad de compartirlas, es a mí lo que me parece más extraño de esta historia, ¿no? Porque además, aparte, claramente era buenísima, ¿no? Entonces, ¿cómo puede sobrevivir una persona que es un genio en lo suyo sin compartirlo con los demás? Es lo más raro de esta historia. Quizás el acto de fotografiar en sí era lo que le llenaba, ¿no? Bueno, esto me viene que ni al pelo porque el que tenga los Molding en su casa, si lee la primera frase que viene, que es esta, que es una frase de Stanislaw Lem, que es un escritor polaco, ¿no? Que dice, de ciencia ficción. Dice, en primer lugar, hay genios mediocres, corrientes, o sea, de tercera clase, los que no miran más allá del horizonte de su época. Estos no corren grandes peligros, a veces son reconocidos e incluso pueden conseguir renombre y dinero. Eso es el caso de Picasso, por ejemplo. Los genios de segunda clase ya son demasiado difíciles para sus contemporáneos. Por consiguiente, les van peor las cosas. A estos los descubre la generación siguiente o una de las ulteriores. Este es el caso de Vivian Maier, por ejemplo. Es el caso de esta mujer. Y luego dicen, a los de primera clase, que son los mejores, dice, no los conoce nadie, ni mientras viven ni después de su muerte, ya que crean verdades tan inauditas, presentan proposiciones tan revolucionarias que nadie es capaz de entenderlas. Por tanto, su destino es el de permanecer ignorados a perpetuidad. O sea que todavía debe haber fotógrafos todavía más buenos que ni siquiera, que a lo mejor quemaron sus negativos, ¿sabes? Pues está que es la tercera fase. Tenemos a Rueda que en su testamento mandó quemarlos. Sí, es un marcianico, de los que yo catalogo como marcianico, ¿no? Y que algún día le dedicaré porque es un personaje. Y saben que en su testamento mandó quemar hasta lo que estaba enmarcado. Y bueno, por lo menos hizo una película quemando. Sí, pero él se dedicó en vida a promocionar lo que hacía, ¿no? Es verdad que al final hizo eso, pero es que el caso este de Vivian Maier es que ni siquiera, claro. A lo mejor por timidez o por lo que fuera, ni siquiera se ocupó de eso, ¿no? Y tampoco se ocupó de, también lo raro es que no se ocupó una vez que te estás muriendo, pues lo normal es que se lo des a alguien, pero parece que lo abandonó también, ¿no? Lo abandonó. Pero igual la tensión de fotografiar en la calle se libera con el acto de tomar la foto. Puede ser una teoría, ¿no? Sí, pero también la revelaba. Claro. Que es otro acto. Puedes disparar en vacío, ¿no? Una cámara. Y pues lo que está claro es que ella hacía fotografías que le gustasen a ella. Y disfrutaba viéndolas. Disfrutaba viendo sus fotografías. Lo que pensase la gente, los demás, que tú un día decías tú, Ernesto, es que se hacen fotografías para que la gente te dé me gusta. O sea, si no... Y luego hay casos como esta persona que no, hacen fotografías que le gustan a ellos exclusivamente y no quieren ni enseñárselas a nadie.
Es que a lo mejor ella tampoco era consciente de que eso le fuera a interesar a nadie, sus autorretratos. No, claro, claro. Tenía que Ella ser vivió la pobreza más grande, porque ya no tenía nada. La llevaron a una de estas, a una residencia de esas del ayuntamiento y allí la dejaron. Murió en la más absoluta indigencia. Y la fotografía, pues bueno, una caja, lo subastaron lo que tenía, y tenía allí una máquina, ella tenía vicio, tenía esta y tenía una Leica 35, o sea, una Leica, una M3. Sí, en una foto salía con las dos colgadas ahora. Sí, sí. Siempre que salía a la calle iba con la máquina. Pues no sé. Lo que sí está claro que sabía de fotografía. Y entra en la categoría donde se incluye a Duanó, ¿no? Que es el flaner. Claro, también. El paseante. El paseante decía. De lo que decía Duanó, que era mirar, 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 hasta emborracharse de mirar, ¿no? Pues prácticamente su campo de acción, ¿no? Pero claro, de tanto mirar, sabes mirar muy bien. Que esa es la lección, yo creo. Hay que utilizar la 6x6 también. ¿Tú qué opinas de eso, Paco? ¿De qué? Del formato medio, de la 6x6. Pues nada, yo tengo una Rolly, a mí me encanta, ¿no? Yo en el día de la nieve me llevé una Rolly. No podía enfocar ni nada con las gafas empañadas, con la mascarilla, con el cristal y tal, pero es otro mundo. Lo que ves a través de una Rolly es otro mundo. Y no sé, yo ahora cuando estaba escuchándolo me estaba apeteciendo salir a hacer fotos con la Rolly. Sí, es que yo se lo digo algunas veces, sobre todo a Ernesto, que le gusta. Pero a mí ya me pilla. Tienes que practicar con la 6x6. A mí ya me pilla. Mira, yo tengo esta que todavía es más friki. Esta es una 6x9, pero de los años 10 por ahí, que no ves nada. Tú tienes que mirar por aquí arriba y no ves lo que fotografías, ¿no? Entonces hay una sorpresa tan grande cuando la ves que también me encanta, ¿no? Que es un poco lo de Vivian Maier, ¿no? Que tú haces una foto a una cosa que crees que va a salir de determinada forma, pero está sujeto todo a las leyes del azar, ¿no? Y a mí eso también me encanta. Pero es que cada cámara tiene una sensación, ¿no? Para mí la Rolly, la sensación que me gusta es la de enfocar, ¿no? Porque cuando enfocas ahí a través del cristal enmerilado y lo ves ahí, me encanta. En la cámara de placas me encanta que todo lo que veas está al revés y al revés. Claro. Está boca abajo y para atrás. Entonces, claro, la derecha a la izquierda, lo de arriba abajo. Y lo de no ser visto, ¿no? Lo de tú estar metido dentro de un mundo en el que nadie te está viendo, ¿no? Claro. Entonces, cada cosa tiene lo que no me gusta de la digital es que Martí Llorens, que no sé si le conocéis, que es un personaje para mí mítico de la fotografía, él cuenta que claro, que en las digitales, la diferencia que hay entre la digital y la analógica es que en la digital tú haces una foto y cuando la acabas de hacer ya la has olvidado, ¿no? Porque la has visto y la olvidas. Claro. Pero la cámara que fotografías con una digital, con una analógica, la ves y se te queda grabada en el cerebro y se te queda para siempre, ¿no? No la olvidas. Yo me acuerdo cuando hice el viaje a la India, cuando acabé la carrera, cuando conocí a Castro Prieto, me fui 2 meses a la India y todo mi equipaje eran 130 carretes, ¿no? Yo podía describir qué había en los carretes, ¿no? De memoria, ¿no? Aquí hay, en este carrete, cuando veía revelando, empiezo a tirarla, digo, aquí tiene que aparecer la de no sé qué. Y lo que aparecía era muy parecido a lo que se había guardado en mi mente. Pero yo hago una foto con el móvil ahora, la meto en Instagram y esa foto desapareció de mi vida. Claro. O sea, la relación con la imagen es totalmente diferente. Esa sensación que tienes a veces, muy pocas veces, que dices, ha salido. Cuando has quitado el dedo dices, ha salido, oye, buena. A mí eso no va a pasar nunca con la digital. No. Yo te estoy hablando con el carrete. El carrete estás tan dentro del proceso que en un momento dado, cuando oyes el clic y reaccionas rápido, esto ha debido salir. Y te estás quitando, claro. Y luego es una cosa que es una chorrada, pero es el hecho de que cuesten dinero, ¿no? Que tú, cuando aprietas, te está costando dinero, aunque sea poco, ¿no? Claro. Entonces eso te hace pensarte lo que estás haciendo, ¿no? Es una economía que te ayuda a... Y en las cámaras de placas más, por ejemplo, el trabajo de Perú que has hablado antes,
ese nosotros íbamos con 22, teníamos 11 chasis. O sea, hacíamos 22 fotos al día y solo podíamos hacer 22 fotos al día. Claro. Porque no teníamos ni siquiera una bolsa para cargarlo. Entonces lo cargábamos de noche cuando llegábamos a la habitación. Entonces eso te hace economizar las fotos y, bueno, la propia forma de fotografiar las placas te hace tener una paciencia, pero el hecho de que sean limitadas esas fotos que tienes que hacer, pues es todavía mejor, ¿no? Me acuerdo una anécdota que contó César Lucas. ¿Os acordáis de las fotos de César Lucas del Che Guevara cuando vino a Madrid? Sí. Pues ahí César Lucas, que tendría 17 años o por ahí, que estaba trabajando para le dieron el chivatazo de que venía César Lucas, le mandaron una fotografía, se fue con la Roley y tenía un carrete de fotos, o sea, tenía 12 fotos. O 12 un carrete o dos, no me acuerdo. Y entonces a Che Guevara le llevan a la Plaza de las Ventas y hace una foto en la Plaza de las Ventas. A Che Guevara le llevan a Galerías Preciados y hace una foto. Le llevan a Ciudad Universitaria y hace una foto, que es la famosa. Claro. Entonces, cada foto que hizo es una foto histórica, ¿no? Pero hizo un carrete de fotos. Un carrete de fotos de 12, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Como al final tienes que mirar y tienes que pensar en el dinero también. Si hago esta, a lo mejor no puedo hacer otra cuando vaya al Bernabéu. Entonces tienes que elegir la foto que haces y que no haces. Sí, es distinto. La fotografía analógica es distinto. Paco. Es la verdadera fotografía. Andrés quiere preguntar algo. Lo de Vivian Maier me recuerda, hay algo como de intimidad que estamos viendo, hay algo muy íntimo en sus fotografías, ¿no? Y que no deberíamos estar viendo eso, porque ella lo había descartado, era una cosa que solo veía ella, ¿no? Claramente. No sabemos si se lo habría enseñado a alguien o no, porque tampoco lo tengo muy claro, eso no conozco mucho la historia. Pero me recuerda un poco a los Waterblad, ¿no? Esta cuestión de que son fotos que encuentras y que estás viendo, pero que no deberías estar viendo. Es decir, es la historia de una familia, es como entrar en la intimidad de otra casa, ¿no? Claro. Pero que se produce cada vez que vas al rastro o a cualquier sitio que te encuentras una cajita con fotos de gente, ¿no? Que te provoca, a mí me provoca mucha desazón, porque es como que estás viendo personitas ahí, la vida de una persona que ha acabado en una caja ahí abandonada, ¿no? Esa sensación es muy potente. Claro, yo creo cuando veo estos reportajes, esa historia sobre Vivian Maier, que empiezan a hacer ya unos análisis artísticos, unas construcciones y que a mí me parece a veces ya como una lectura ya entrada en la historiografía del arte para crear un mito, ¿no? Sí, pero eso yo creo que pasa porque hay un enigma. Yo ahora mismo cuando estaba viendo el reportaje digo, es que hay un enigma, ¿por qué? Porque las fotos son muy buenas y a mí no me cabe en la cabeza que esa persona no quiera enseñarlas, porque en nuestra cabeza hacemos las cosas para enseñarlas. Y entonces yo entiendo que la gente quiera saber más de esta persona. Yo, de hecho, al ver el reportaje, me ha apetecido saber más y digo, pero ¿por qué esta mujer estaba tan... que no sé, habrán hecho un libro de Vivian Maier, pero es que es para hacerlo, ¿no? ¿Qué le pasaba por la cabeza de esta mujer cuando estaba cuidando niños, haciendo fotos, el momento que dedicaba para revelar cómo guardaba las cosas? A mí todo eso me interesa, ¿no? Me interesa. Y el hecho, sí, a mí también, eso del pudor que tú dices, yo es que soy un poco cotilla, ¿no? A mí cualquier cosa que esté en el mundo, yo creo que está hecha para ser vista, ¿no? Y más cuando es una cosa que no se ha destruido, ¿no? Y, no sé, a mí no me produce pudor, a mí me produce como fetichismo, ¿no? El ver esas cosas que han hecho otros, ¿no? Y que están por ahí guardadas y sobre todo si tienen la calidad como lo que hemos visto ahí, ¿no? Sí. A ti si te enseñaran una cosa de Velázquez, imagínate, Andrés, que hay unas fotos de Velázquez, ¿no? Sí. Que estuvieran por ahí, que le ves cómo era su estudio, cómo se hace retratos a sí mismo con una cámara de fotos, imagínate. ¿Lo verías o no lo verías? A lo mejor son cosas que Velázquez ha dejado ahí y que nunca las enseñó. No, yo ninguno. No tendría ningún problema. Pero, por eso. No, claro, pero estamos hablando de casos... Yo como te pasa a ti, lo que quiero es precisamente meterme en la historia, en esa historia que te encuentras ahí y que es fascinante porque es misteriosa y porque hay todo un mundo detrás, claro. Pero no deja de ser cierto que esta mujer
es que grababa Super 8, grababa todo, o sea, estaba obsesionada con grabar lo que veía, lo que era su vida constantemente, ¿no? Cada momento, lo que estaba pasando. Pero yo creo que hay algo muy íntimo que a lo mejor no tenía ninguna necesidad de compartir con nadie. Sí. O a lo mejor pensaba que eran cosas suyas, muy personales. Sí, pero yo creo que a ella, yo creo la timidez, ¿no? Pero que sí ella, la sensación que me da de todo esto, sí, ya, te has dado cuenta que estamos criticando una cosa que estamos haciendo, que es sacar hipótesis sobre esto, ¿no? Pero que claro, yo creo que ella, ahora mismo, si se enterase de lo que ha pasado después, le gustaría, yo creo. Que en su día no lo hacía por timidez, debía ser una persona muy tímida, yo creo. Extremadamente tímida, no sé, la sensación que te transmiten la foto, pero que si alguien le... Y porque nunca lo enseñó y a lo mejor nunca dijo que era fotógrafo. Parece que... Sí, por la forma de vestir y eso, se saca la conclusión de que era tímida. Los ropajes grandes, el sombrero, sí. Lo otro. Y el hecho de que nunca salga acompañada de alguien, ¿no? Porque tú haces un retrato con un amigo y nunca sale una persona, ¿no? Al lado. Sí. Es muy raro, ¿no? O sea, me crea mucha curiosidad, ¿no? Sí. Y bueno, está lleno de casos, eso de gente que registra su vida, yo qué sé, yo me he encontrado con varios casos en mi vida y luego se han hecho muchos documentales de gente que se ha dedicado a registrar su propia vida en imágenes y tampoco se ha preocupado de que luego han sido otros las que han interpretado eso que han encontrado, ¿no? Bueno, es una forma de escribir tu biografía. Sí, no, pero yo creo que no lo hacen, lo hacen porque... Pero yo creo que no es de escribir tu biografía. El hecho de que cuando estás fotografiando estás como viviendo dos veces lo mismo, ¿no? Entonces es como reproducir... Sabes que tu vida es efímera y tal, y no solamente lo haces para el futuro, sino muchas veces se hace para... Y al final no funciona, ¿no? El turismo, tú cuando ves a la gente que va de turismo que está a la vez fotografiando y no está viendo lo que está viendo, es como que quieres tener una experiencia que esté por encima del presente, ¿no? Es una cosa muy rara. Claro, pero es una deformación ya muy grande, ¿no? Porque al final no has visto nada. Ya, pero la mayoría de la gente hace eso. Tú mira un concierto. En el concierto está la gente más preocupada por grabar que por ver el concierto. No es y probablemente luego no vas a volver a ver las imágenes. No vas a verlo en tu vida. Pero no será por esa idea de guardarlo, de que es algo que aunque no vayas a volver a ver, como estás viviendo, estás teniendo esa experiencia que te parece tan importante, la quieres preservar, aunque luego no la vuelvas a ver. Es una compulsión a guardarla, ¿no? Claro, es como quedarte con el presente de forma más potente, pero luego no tiene ningún uso. Es una estupidez. Bueno, pues muy bien, señoritos. He dejado ahí el enlace también a este último vídeo, ¿eh? Por si queréis, siempre aquí en el tablero. ¿Qué os ha parecido el formato de la sesión? Los que habéis entrado y no lo conocíais. ¿Se puede mejorar en algo? Yo que lo he visto de fuera me gusta lo de los vídeos, ¿no? Porque es una especie de... Me gusta esto que lo tengáis guionizado, ¿no? Que entra una conversación, que haya como un guión, ¿no? Eso me... Sí, hombre, hay que ocupar las 2 horas y no hay que aburrir y hay que dejar participar a todos. En principio unos salen mejor y otros días sale peor, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Yo veo por ahí sesiones de Zoom que son charlas. Entonces, bueno, hay para todo, ¿no? Pero de momento no se está funcionando, creo yo. Pero también tiene que haber críticas de alguna manera. Claro. Y bueno, pues así te hemos conocido, Paco. Gracias, de lejos. Pretendemos estar todos los jueves de 7 a 9. La dirección no cambia, el link no cambia. No hay contraseñas porque como no llegamos a 100, pues no nos hace falta. Y bueno, estáis invitados por lo menos a presenciar, te invitamos también cuando quieras contarnos algún proyecto o invitar a alguien, traerte a alguien de la mano, que también podría ser. Yo estoy deseando liar aquí a este amigo, Fernando Miranda. Tengo un gran amigo que es José Luis Saguar, que es un monstruo de la fotografía. José Luis Saguar, no sé. Julio, no. Julio López Saguar. Julio López Saguar.
¿Le conoces? Bueno, pues, hombre, claro, Julio López Aguar, para que os hagáis una idea, es la persona que grababa los vídeos del Corte Inglés de los Molding. De Jazz Primavera. Y todas las películas, él conoció a los Molding porque los contrataba para los anuncios. El anuncio del Corte Inglés que hay por ahí colgado lo hizo Julio López Aguar. Es un fotógrafo superlativo. Súper serio, súper competente. Hicimos el bachillerato juntos. Y es de Alcorcón, además, como yo. Es de Alcorcón, efectivamente. Y sigue viviendo en Alcorcón. Eso sí que hay que escapar de allí. Y tiene un archivo increíble, ¿eh? Es increíble el tío. Y además, las mejores fotos son de formato completo. Pero claro, como él era, o sobre todo fue publicista, controla mucho la iluminación, ¿eh? Y es un ejemplo de alguien, por ejemplo, si descubriese su obra dentro de 40 años, fliparían también, porque es una persona que no tiene libros. No, porque él es videógrafo. O sea, pero tiene más cantidad de fotos que la mitad de los fotógrafos españoles y de más calidad, ¿no? Pero bueno, es un caso extraño de persona que se ha dedicado a otra cosa y que no se ha preocupado por difundir su obra, ¿no? Claro, él contaba cuando hacía las sesiones de rodaje y se iban a Los Ángeles a hacer reportajes de moda porque allí nunca llovía y él se levantaba a las 5 de la mañana para coger las primeras luces y se acostaba a las 11 de la noche para coger las últimas con su cámara. Es un tío muy majo, ¿eh? Y es muy amigo de Castro Prieto. Ellos tenían siempre unas tertulias los viernes, cuando yo estaba trabajando con ellos, que siempre quedaban al final y venía Julio López Aguar, Eduardo Dea y fotógrafos de estos que venían de la asociación, ¿cómo se llama? De la Real Sociedad Fotográfica. Y se reunían allí donde Castro Prieto y venía siempre Julio. Ajá. El Castro Prieto solamente tiene, o lo de Manuela Malasaña es suyo. ¿El qué? Hay un laboratorio que es Lab 35. No, eso era de Balonrad antes. Ah, vale. Era de Balonrad, pero no sé de quién es. Lo llevaba para revelarlos. No, él lo tiene en la Plaza Callao, en un piso. Estaba confundido. Pues voy a intentar contactar con Julio. Un día que me quiera hacer caso, pues voy a ver si se pasa por aquí, porque es una persona humana increíble. Sí. Pues nada, suerte. Bueno, pues nada, muy agradecido. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Paco, Paco, perdona, ¿tu nombre en Instagram que es Paco Gómez Foto? No, los Modeling. Los Modeling. En Instagram sí. Sí, es que Paco Gómez hay muchos. Bueno, por eso te digo que hay un montón. Vale, los Modeling. Y lo peor es que mi segundo apellido es García y mi tercero González. O sea, no tengo escapatoria. He nacido por fracasar. Bueno, venga, encantado y gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, señoritos. Os voy a pasar los enlaces. Fenomenal. Os los pego en el WhatsApp. Ha estado fenomenal, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy interesante. Interesante, sí. Bueno, creo que se ha grabado. O sea que por lo menos... Parece que sí, ¿no? Por lo menos la voz de